Bienvenidos una vez más a CCI Panamá. Estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da de estar juntos, de estudiar su palabra, de meternos en ella y realmente encontrar en la Biblia la respuesta para nuestras inquietudes, para nuestras preguntas, para nuestras necesidades y encontrar en nuestro Señor Jesucristo la fuerza que necesitamos para cada día seguir hacia adelante. En esta oportunidad quiero hablarles de un tema que es maravilloso, que es uno de los temas más mencionados en la palabra de Dios y es precisamente la segunda venida de Jesucristo. Y el tema de hoy se llama Ven, Señor Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias en este día, en este tiempo hermoso, que en medio de todas las circunstancias difíciles, tu iglesia se puede mantener en pie, con la seguridad de que tú eres real, de que tú eres su Dios, de que tú tienes control de todas las cosas y que en medio de todas circunstancias siempre hay una respuesta, una palabra tuya, Señor, para nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones y sobre todo, Señor, para nuestro espíritu. Que tu palabra nos hable, que nos ministre, que nos edifique y que forme en nosotros cada día, Señor, un mayor deseo de hablar a otros acerca de ti, de tu maravillosa persona y de tu pronto regreso. Así oramos en el nombre de Jesús. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué es importante hablar de la segunda venida de Cristo? Es importante porque muchas veces nos quedamos cortos en cuanto a la descripción del ministerio de Jesús. Muchas veces nos enfocamos únicamente en que nació en un pesebre, en celebrar su nacimiento. Hay quienes celebran con tristeza su paso por la cruz, su muerte, y luego con gran alegría el momento de la resurrección. Y es que es maravillosa la obra de Jesús. Él vino a morir por la humanidad. Él vino a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el ministerio de Jesús, su obra completa, no terminó en la resurrección. Dice la palabra de Dios que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento en que se cumpla el tiempo designado por el Padre para que Jesús regrese, para que Él vuelva a la tierra y para que pueda al fin establecerse un reino de justicia y paz, así como la humanidad lo ha deseado a lo largo de los siglos y que no ha sido posible obtener y conseguir porque cuando lo que reina es el pecado en el corazón, en la mente, en los espíritus, en el comportamiento, no se puede lograr la justicia y la perfección. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos acerca de la segunda venida del Señor, porque mencionaba hace un momento que es uno de los temas más mencionados en la Biblia. Se habla más de 300 veces acerca del regreso de Jesucristo. El mismo Señor Jesús habló muchas veces acerca de que Él regresaría una vez más. Pero esta vez el Señor no viene humildemente como vino la primera vez que vino a morir, nació en un pesebre. La Biblia dice que el Señor va a regresar, que todo ojo le verá. En Apocalipsis capítulo 1 describe que todo ojo le verá y que Él regresará triunfante como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es tan importante que nosotros en este momento como iglesia nos vayamos a la palabra de Dios y también estudiemos su segunda venida? El regreso de Jesucristo. No solamente porque es uno de los temas principales que habla la palabra de Dios, no solamente porque es el evento que viene a cerrar el círculo del ministerio completo de la obra redentora de Jesucristo, sino porque además en la vida del creyente la esperanza de la segunda venida de Jesús produce o motiva en el creyente muchos comportamientos, actitudes que son necesarias tanto en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y por supuesto en nuestra manera de actuar en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces quiero mencionar algunos de esos elementos que hacen tan importantes el que nosotros pensemos, reflexionemos, estudiemos, vayamos a la palabra de Dios y conozcamos acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué es importante hablar de su regreso? Porque la esperanza del regreso de Jesús motiva a la iglesia, en primer lugar, al amor fraternal. Esto podemos encontrarlo en la carta de Pablo a los tesalonicenses, su primera carta en
el capítulo 3, en los versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes, que Él, ¿quién? Que el Señor, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante del Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. El esperar a Jesús, el saber que Él regresa, debe motivarnos a amarnos, a tener como centro, como el vínculo principal, dice la palabra de Dios, el vínculo principal es el amor. Jesús oró por su iglesia y dijo que se amen entre ellos, así como tú y yo, hablando con el Padre, nos hemos amado. Que haya amor. Jesús dijo: la gente sabrá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pablo escribió: estas tres cosas son importantes: la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante es el amor. Nosotros debemos aprender a amar y amar a nuestros hermanos, a motivarnos, a estar pendientes, a cuidarnos, a exhortarnos. ¿Por qué? Porque la esperanza del regreso de Jesucristo anima en nosotros el fuego del amor. Fíjense que es contradictorio, ¿no? El sentir o el darnos cuenta que a medida que pasan los siglos, las décadas, el comportamiento del ser humano, la violencia, el nacimiento de movimientos, la división, el racismo, las distancias económicas, la corrupción, lo que ha hecho es precisamente provocar un enfriamiento en el amor o en la calidez del afecto, en la consideración y hasta el respeto que se deben los seres humanos unos a los otros. Sin embargo, la esperanza de que Jesús va a regresar en la mente del creyente debe poner esta seguridad de que yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que amar a mi prójimo, tiene que crecer y sobreabundar, dice Pablo, mi amor por los demás, mi amor por mis hermanos. Dice esto para cuando nuestro Señor Jesús regrese. En segundo lugar, ¿a qué nos motiva o nos debe motivar la esperanza del regreso de Jesucristo? A vivir en santidad. Este sea probablemente uno de los conceptos menos predicados, uno de los conceptos que mayor ataque pueden recibir cuando se predica y se habla de santidad, porque se tiene la idea de que la santidad es simplemente inalcanzable. Cuando hay quienes piensan en santidad, piensan en personas que no hacen nunca y no han hecho nunca nada malo. Otros piensan, cuando se habla de santidad, en personas que tienen que vivir una vida tan reprimida que no pueden ni siquiera pensar en algo que sea inadecuado, porque viene de alguna manera el castigo de parte de Dios. Ese no es el concepto de santidad que la Biblia enseña. La Biblia enseña de dos maneras la santidad. Por un lado dice: ustedes son santos, y se refiere al hecho de que somos separados. Quienes les hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hemos sido separados de las tinieblas a la luz. Hemos sido separados para estar ahora en una posición de hijos y tener una relación como hijos. Él nos mira y Él nos considera santos. La palabra santo significa separado, pero la santidad, sí es cierto, también tiene que ver con la manera de vivir, tiene que ver con el comportamiento, pero tiene que ver con este comportamiento que anhela a ser productivo, a ser correcto, a vivir con ética, y que no se fundamenta en nuestra propia capacidad de producir un comportamiento que sea de esta manera. Porque es allí cuando fallamos, es allí cuando decimos: es que yo no puedo vivir así, yo no puedo dejar tal o cual comportamiento, yo no puedo cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, yo no puedo cambiar este comportamiento pecaminoso que me arrastra o que me atrae o que me esclaviza. Sin embargo, esto es poner en nosotros o poner en el ser humano el poder o la capacidad de transformar nuestro ser interior, de transformar nuestro espíritu, nuestra mente, y esto es imposible. Esto solamente lo puede hacer Dios. Pero cuando nosotros vivimos una vida conscientes de que el Señor va a regresar,
y que la iglesia se va a reunir con el Señor. Entonces uno debe ser motivado a vivir de esa manera, a vivir de la manera correcta, a pensar en la ética de la palabra de Dios, en lo que a Dios le agrada. El salmista llegó a decir que los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. O sea, que los dichos, hasta lo que yo digo, Señor, que lo que piensa mi mente sea agradable delante de ti. Ahora, esto nosotros también lo podemos encontrar en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 5, los versos 23 y 24. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y es cuando uno dice, ¿te das cuenta? El peso que es que uno tiene que vivir de esta manera. Pero el verso 24 nos aclara o nos confirma. Dice, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. El Señor es el que puede hacer que nosotros vivamos de esta manera, que nosotros tengamos una vida, Pablo la llama irreprensible, que significa sin mancha, que podamos, cuando caemos, cuando fallamos, cuando hacemos algo incorrecto, que podamos acudir a Él y decirle, Señor, me equivoqué, Señor, te fallé, Señor, esto ofendí a mi hermano, ofendí a mi familia. Esto no debió haber salido de mi boca. Este pensamiento no te agrada. Nosotros no podemos producir en nosotros mismos tal capacidad de vivir de esta manera. Por eso dice Pablo, Dios, el que los llama, Él es fiel. Y Él hará posible que esto suceda. Pero ¿de dónde tiene que nacer la motivación para vivir esta vida? Una vida en santidad, una vida de separación, una vida de búsqueda del Señor, una vida de agradar a Dios y hacer su voluntad. Tiene que también nacer en nuestro corazón. Tiene que ser la intención de mi mente. Y si mientras yo siga pensando simplemente que la vida es esto que yo tengo alrededor, que la vida son los días que se suceden, las cosas que compro, los estudios que hago, la familia que tengo, las casas que quiero conseguir, los trabajos que quiero obtener, los viajes que quiero hacer, nada de eso es malo. Pero cuando uno se concentra y se enfoca pensando que eso es todo en la vida, uno realmente está perdiendo de vista la eternidad y está perdiendo de vista que realmente nuestra razón de ser y nuestra razón de vivir es Jesucristo y que a Él nosotros debemos agradarle y debemos desear agradarle. ¿Por qué? Porque Él viene otra vez. Porque Él viene a cumplir, a terminar de cumplir lo que Él anunció que iba a hacer, lo que Él mismo anunció. Y esa expectativa debe producir en nosotros el querer como el hacer, el querer vivir de una manera diferente, el no ser, y esto es un desafío para cada uno de nosotros, no nos conformemos con ser y hacer lo que hace la mayoría, lo que piensa la mayoría. Es que así se vive ahora. Es que no te has dado cuenta, Erika, que es que ese es el mover, ese es el feeling que hay que tener para poder, le da sentido a la vida. No es cierto, no te dejes llevar por la mayoría. Ten tu criterio en la palabra del Señor y atrévete a vivir conforme le agrada a Dios. La esperanza del regreso de Jesucristo nos debe motivar a vivir de una manera diferente. Aquí viene un elemento importante. La esperanza del regreso del Señor nos debe motivar a congregarnos fielmente. Esto está en Hebreos capítulo 10, el verso 25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y uno puede pensar, pero es que en este momento, por la situación que hay en el mundo, realmente no podemos congregarnos. Y es aquí cuando viene una confirmación. En primer lugar, no sabemos esto cuánto puede durar, pero viene una confirmación importante para tu vida y para mi vida. La iglesia no es el edificio, el local donde nos reunimos, el templo al donde vas cada semana o cada 2 semanas o cada 3 meses o cada Navidad. Ese no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, el grupo de creyentes en todo el mundo,
que le ha entregado su vida a Jesucristo. Esa es la iglesia. Y nosotros estamos llamados a ser iglesia y a vivir como iglesia y a comportarnos como iglesia y a tener principios como iglesia, a apoyarnos como iglesia, como creyentes, como hermanos. Y por eso dice, no dejen de congregarse. Y aun cuando esto fue escrito a los hebreos, también fue escrito en una época donde había persecución y donde muchos cristianos no es que tenían un templo grande donde podían reunirse, pero sí se reunían en las casas o en grupos pequeños. Algunos tenían acceso a lugares más grandes, pero aquí el concepto, más que del lugar y de asistir al lugar, es la oportunidad de congregarse donde sea que la iglesia se congregue. Y de ser iglesia donde la iglesia es iglesia, de ser parte de la iglesia. Somos llamados a ser parte de una iglesia local, somos llamados a formar parte de ella, a participar, a amarnos. No somos llamados simplemente a sentarnos frente a una pantalla y que alguien detrás de una pantalla nos cuente lo que dice la palabra de Dios, ore por nosotros y así yo me siento bien, me siento tranquilo, me siento tranquila, me pasa el momento de ansiedad que me produce esta situación, que me produce la enfermedad, que me producen los problemas, que me produce la falta de trabajo, el problema económico, y escuchar a alguien predicando me trae cierto alivio porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y cuando alguien ora por mí, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Sin embargo, ese no es el concepto de ser iglesia, ese no es el concepto de congregarse. Congregarse es ser iglesia juntos, no importa de la manera como seamos llamados a congregarnos. Debemos ser parte, yo debo poner a disposición de la iglesia mi talento, lo que Dios me ha capacitado para hacer, lo que Dios me da. Hay quienes pueden animar, hay quienes pueden aconsejar, hay quienes pueden cantar, hay quienes pueden simplemente poner el hombro, escuchar. Les voy a contar así bien cortito una frase divertida que dice mi esposo de mí. Mi esposo me dice que es que yo tengo cara de oreja, porque me pasa que en muchos lugares a donde voy, a veces hasta cuando se podía viajar en aeropuertos o en aviones, me pasaba mucho que la persona que se sienta junto a mí casi automáticamente comienza a contarme su historia de vida, sus problemas. No saben que soy pastora o que soy psicóloga, simplemente lo hacen. Y mi esposo me dice, es que tienes cara de oreja, y la gente se acerca a ti y habla. Pero es que son dones que Dios ha repartido. Dios te ha dado la posibilidad y la capacidad de bendecir a otros y de bendecir a la iglesia. Entonces, como iglesia no podemos simplemente sentarnos a esperar que alguien nos dé o que alguien haga algo por nosotros o que alguien nos edifique con la palabra. Es nuestra responsabilidad. Dice la palabra, no dejar de congregarnos, o sea, no dejar de ser parte. Nosotros tenemos que sentirnos motivados por el pronto regreso del Señor Jesús. Tenemos que sentirnos motivados a ser parte de la iglesia y a ser parte activa de la iglesia. Entonces, si en estos meses, si en este tiempo tú te has sentido desanimado, desanimada, o te has conformado a que, bueno, es que ahí está al alcance de la mano, al alcance de un clic, en la televisión, en la computadora, en mi tableta, en mi teléfono, yo tengo al alcance la Biblia, la predicación, me conecto y alguien me enseña, cuidadito. Haz una pausa y pregúntate, Señor, ¿qué tanto estoy yo participando de la iglesia? ¿Cómo estoy yo involucrándome? Y de esto hablo en manera general, no solamente a las personas que se congregan en la iglesia que yo pastoreo, hablo de todos los creyentes que puedan estar mirando en algún momento esta predicación. Pregúntate, ¿cómo estoy siendo yo parte de la iglesia? La esperanza del regreso de Jesús nos motiva precisamente a no dejar de congregarnos, sino que dice a estar juntos para que nos brindemos ánimo los unos a los otros. Dice, sobre todo, viendo que el día de su regreso se acerca. Qué maravilloso que estas palabras fueron escritas prácticamente hace 2000 años. Y nosotros leemos que ellos tenían la esperanza de que el Señor iba a regresar pronto. ¿Cuánto más nosotros, que probablemente sea el tema de otra enseñanza o de otra predicación, cuáles son las señales de la venida del Señor? ¿Cuánto más nosotros, que estamos viendo el cumplimiento de muchas de esas señales, podemos sentirnos con esperanza de que el Señor va a regresar pronto?
Otro elemento importante, ¿a qué nos motiva la esperanza del regreso del Señor? Es a ganar personas para Cristo. Otra vez en Primera de Tesalonicenses, esta vez en el capítulo 1, los versos 9 y 10, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Pablo les da en un verso el mensaje completo del Evangelio. Jesús desde el cielo, el Jesús a quien Dios levantó de los muertos, el que resucitó, Él es quien va a rescatarnos de los horrores del juicio venidero. Y dice que esta iglesia se había maravillosamente comportado y se había apartado del pecado para servir a Dios. Entonces, nosotros debemos aprovechar con esta idea, esta esperanza, esta expectativa. Señor, tú puedes venir pronto. ¿Qué hay de las personas que no te conocen? ¿Qué hay de mis amigos? ¿Qué hay de mis familiares? ¿Qué hay de aquellas personas que están en mi comunidad y que no tienen ningún conocimiento de ti? Realmente no te conocen. Y aquí hago un paréntesis para recordarles, hablar del Evangelio no es pelear con la gente por religión. No es disminuir o agredir a las personas verbalmente para imponerles nuestra manera de pensar. No es tratar de convencerles de que vivan de esta o de cual manera. Ese no es el sentido de la predicación del Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Nosotros hablamos la palabra, la hablamos con nuestra boca y con nuestra vida. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesucristo vino al mundo para morir por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, Él vino a morir, se levantó de la muerte, derrotó a la muerte y así derrotó al pecado. Y dice que se levantó de la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y va a volver otra vez. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros solamente tenemos que predicarle a las personas el Evangelio, y un Evangelio de esperanza, un Evangelio del amor de Dios, un Evangelio de la justicia y del juicio de Dios. Pero no tenemos que atropellarlos con nuestra manera de pensar. No tenemos que enjuiciarlos o tirar piedras porque no creen, porque no viven como nosotros, o vivirlos amenazando con respecto al castigo de Dios. No, hay que predicar el mensaje del Evangelio simple y llanamente. ¿Usted sabe por qué? Porque quien convence a las personas de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente predicamos la palabra, pero eso sí, hay que predicarla, hay que hablarla, porque si no, ¿cómo escucharán? Si no, ¿cómo sabrán quién ha cambiado tu vida? ¿Cómo sabrán dónde está puesta tu esperanza? ¿Cómo entenderán por qué tú insistes o puedes tener paz en medio de una crisis tan tremenda? ¿O puede haber en tus labios esperanza del porvenir si estamos viviendo lo mismo en una situación de crisis? Sin embargo, lo que trae esperanza a nuestra vida es la vida de Jesucristo dentro de nosotros y lo que Él ha prometido que sigue. Eso hay que hablarlo. La expectativa, la esperanza de que Jesús regrese pronto nos debe mover a hablarle a la gente que no conoce al Señor. Debe convertirnos a cada uno de nosotros en evangelizadores, en pescadores de hombres, como le dijo Jesús a Pedro. Debe convertirnos en discipuladores, en personas que entendemos el peso y el concepto de gloria de la eternidad con Dios, el concepto de la redención, de la libertad del pecado, y poder compartir con otras personas que hoy tienen necesidad de conocer a Cristo. Y a veces confundimos la necesidad de las personas y pensamos, es que le voy a hablar la palabra, pero voy a buscar esos salmos que hablan bonito. Voy a buscar los proverbios que le dan consejos. Y nos quedamos en mucho de lo superficial. No digo que el necesitar esperanza o estar triste, necesitar consejos sea superficial, pero es que eso es como la punta nada más, acá arriba.
Las personas sí necesitan consejo para la vida diaria, las personas necesitan consejo para cómo manejar su familia, su matrimonio, las personas necesitan consejo para salir adelante en medio de la tristeza, para levantarse, para desarrollar resiliencia, para tener la capacidad de levantarse y enfrentar la adversidad. Y uno encuentra, por supuesto que uno encuentra muchos pasajes en la Biblia que animan a las personas y que motivan a las personas, pero la palabra de Dios no es un libro de autoayuda. La palabra de Dios no es un libro de psicología para enseñarnos a vivir mejor. La palabra de Dios es eso, es la palabra, el consejo de Dios con el mensaje del Evangelio que tiene poder para transformar, para cambiar, para hacernos pasar de muerte a vida. Y la gente realmente necesita pasar de muerte a vida. Entonces, que si hasta ahora nosotros no nos hemos sentido tan motivados a hablarles a las personas acerca de Jesucristo, tal vez porque no hemos tenido tanta conciencia de que el Señor viene pronto, nosotros debemos realmente hacer un alto y decir, Señor, realmente yo tengo que sentarme y reevaluar mi manera de pensar, mi manera de conocerte y comenzar a hablar acerca de lo que tú has hecho en mi vida. Y aquí hago otro paréntesis. Si tú estás viendo esta predicación y nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Y es muy sencillo, es decirle, Señor, te entrego mi vida, toma mi vida, perdona mis pecados. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti y te entrego mi vida. Y si tú haces esa oración hoy, yo te invito a que te comuniques, a que me lo dejes ahí saber en los comentarios o en alguna de nuestras redes de CCI Panamá, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de decirle, Señor, yo también quiero ser de esa gente que vive con esa esperanza. Yo también quiero vivir más allá de la ruina del pecado, de la ruina de la depresión, de la ruina en mi mente, de la ruina de mi comportamiento, de mi historia familiar, de lo que no puedo cambiar, de lo que no puedo entender. Yo quiero conocerte a ti, que eres el pan de vida, el dador de la vida, la fuente de esperanza, el Señor que trae vida, vida en abundancia. Entonces, una más de las expectativas que nosotros tenemos o se nos genera cuando pensamos en el regreso de Jesús es que nosotros aprendemos a tener paciencia en el tiempo de la dificultad. El apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su carta, en el verso 8, encontramos que dice, ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Miren qué sencilla frase, qué sencilla expresión. Aprendan, desarrollen paciencia, no se desesperen, no se ahoguen en la angustia y en la ansiedad, sean pacientes. Sean pacientes, en medio de los problemas, anímense, levanten su cabeza, tengan esperanza. ¿Por qué? Porque el regreso de nuestro Señor está cercano. No hay nada mejor para infundirnos a nosotros ánimo, paciencia, capacidad de espera, pensar que esto no termina aquí, que hay esperanza para el porvenir, que el Señor tiene prometido para nosotros cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Eso debe fortalecer en nosotros la capacidad de la espera. Tener paciencia es esperar. Y es esperar no con un sentido de bajo los brazos y estoy esperando muy tristemente. No, la espera, la paciencia tiene una cualidad y es que es una espera diligente. Fíjense que la diligencia tiene que ver con estar activos haciendo algo, con estar activos en la fe, con estar activos en la evangelización, con estar activos en tener una vida completa, una vida correcta. Y esto puede que no cambie las circunstancias, puede que no se vaya el problema, puede que no se acabe la crisis, pero yo estoy diligentemente viviendo, diligentemente esperando, estoy esperando pacientemente al Señor, porque el Señor va a regresar. El Señor va a venir y no habrá más tristezas, no habrá más dolor, no habrá más llanto, dice Apocalipsis, porque el Señor enjugará toda lágrima, todo llanto de los ojos de su pueblo. Y no habrá más tristeza, no habrá más crisis, no habrá más angustias, porque nosotros estaremos para siempre con el Señor. Y por último, la expectativa del regreso del Señor Jesús nos ayuda
a tener la esperanza de morar eternamente con Él. Y estas fueron palabras del Señor Jesús mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Nosotros leemos en los primeros versos: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un hogar? En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Lo repito 2 veces porque el Señor lo dijo con una claridad sencilla. ¿Acaso les hubiera yo dicho lo contrario? O sea, ¿hubiera yo sido capaz de engañarles, de mentirles? Dice, cuando esté todo listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es la mayor esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que algún día estaremos con Él, le veremos a Él y estaremos con Él fuera de dolor, fuera de angustia, fuera de problema, y podemos experimentar esa vida que hoy todavía no tenemos, todavía la real conciencia de lo que implica tener una vida eterna con Jesús. Hay muchos himnos, algunos muy antiguos, otros más contemporáneos, algunos que tienen música muy, muy clásica, otros que tienen ritmos más movidos, y muchos de ellos nos hablan acerca de ese momento. Hay alguno que dice, solo puedo imaginarme cómo será estar delante de ti. Hay otros que dicen, ¿qué haré cuando pueda verte cara a cara y estar de rodillas delante de ti? Y hay otros más antiguos que dicen, cara a cara espero verle, ver su rostro, ¿qué será? ¿Qué será? Dice el relato bíblico en el Evangelio de Juan, que cuando Juan el Bautista estaba predicando, se acercaba a Jesús. Y Juan el Bautista señaló a Jesús y les dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense qué será poder ver cara a cara a tu Salvador, estar con el Señor para siempre, descansar no solamente en el sentido de descansar de la tribulación y del problema, sino el solo hecho de poder estar cara a cara con nuestro Señor. Esa es la esperanza de la vida eterna. Esa es la razón por la cual el libro de Apocalipsis termina con esta expresión maravillosa, cuando termina diciendo la iglesia y el Señor dicen, ven Señor Jesús. Que esta mañana tu oración y mi oración en conjunto sea poder decir, Señor, ven, ven Señor Jesús, que te estamos esperando. Señor, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das de ir a tu palabra maravillosa, siempre fiel, siempre poderosa, siempre oportuna. Y en este momento de crisis, Señor, no hay nada más oportuno que hablar de tu palabra y que hablar de lo que estamos nosotros confiados como iglesia esperando. El control, Señor, final del mundo no lo tiene el mal, no lo tendrá la injusticia ni la opresión. Tú sigues siendo el Señor. Tú eres el Señor de señores, el Rey de los reyes. Ayúdanos a vivir en esta realidad. Ayúdanos a tener esta confianza. Danos el valor que necesitamos para ser iglesia, para hablar de ti, para vivir con esperanza, para levantar nuestra mirada, para poner nuestros ojos en Cristo Jesús, para saber que lo temporal es eso, solo temporal, que lo material es solo eso, material, que lo realmente importante es lo que tú has preparado para lo que sigue, estar contigo cara a cara en la eternidad. Te damos gracias porque este momento tú lo has preparado de manera especial para que nuestros corazones se acerquen a ti, para que nuestras mentes se afirmen en tu palabra, para que nuestro espíritu reciba la fuerza que necesita, el poder que necesita de tu Espíritu Santo para vivir en estos tiempos de dificultad y hacerlo con gracia, con la gracia que viene de ti, porque fiel es quien nos llama, el cual también lo hará posible. Así oramos en el nombre de Jesús.
Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes y a estar pendiente de las diferentes transmisiones que hacemos como CCI Panamá. Soy la pastora Erika Harris y ha sido una bendición compartir contigo la palabra de Dios. Hasta la próxima.